Saludos cordiales, estimados participantes. El día de hoy, en el área de química, vamos a tratar el tema de estructura atómica. Así es, vamos allá. Cuando hablamos de estructura atómica, básicamente hablamos del estudio del átomo, el cual tiene un núcleo y una zona que lo rodea. En el núcleo encontramos a los protones y a los neutrones. Y en la zona que lo rodea encontramos a los electrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga negativa. Muy bien, ahora sí veamos lo correspondiente al núcleo, que es la representación simbólica de un átomo. Como primer elemento tenemos al símbolo químico. La letra A representa el número de masa. La letra Z es el número atómico. También podemos decir número de protones, que se representa por la letra P. La letra N representa el número de neutrones. La Q expresa la carga del átomo, que puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser neutra. Y finalmente, el número de electrones relaciona al número de protones y a la carga del átomo. Muy bien, reconozcamos las fórmulas básicas. El número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. El número de masa también se puede escribir como la suma del número de protones más el número de neutrones. El número de electrones es igual a los protones más menos la carga. Recordar que un átomo neutro, es decir, un átomo que no tiene carga, se cumple que los protones es igual a los electrones y estos son iguales al número atómico. Muy bien, veamos los tipos de átomos según su carga. Cuando un átomo no tiene carga alguna, se denomina átomo neutro. Cuando un átomo tiene carga positiva, se denomina catión. Cuando un átomo tiene carga negativa, se denomina anión. Y si comparamos los átomos, tenemos a los isótonos. ¿Cuáles son los isótonos? Son los átomos que tienen el mismo número de neutrones. Los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones. Los isóbaros son átomos que tienen el mismo número de masa. Y los isoelectrónicos son aquellos átomos que tienen el mismo número de electrones. Muy bien, vamos con los ejemplos. Determina el número de protones. Primer paso, identificar todos los datos que podemos extraer del núcleo. Siguiente paso, identificamos la fórmula que vamos a usar y reemplazamos nuestros datos. Y en el tercer paso, ya reemplazamos en lo que nos está solicitando el ejercicio. En este caso, el número de protones. Muy bien. Como decía, el primer paso para desarrollar cualquier ejercicio de estructura atómica es indicar primero los datos del núcleo. El segundo paso es identificar la fórmula, que en este caso es A es igual a P más N, luego reemplazar, ¿cierto? Y finalmente vamos a reemplazar ya, pero en lo que nos está solicitando. Ojo, en este caso tenemos un catión, ¿cierto? Con carga más 5, tal cual lo hemos venido desarrollando. Primer paso, identificar todos los datos que obtenemos del núcleo.
En el segundo paso, básicamente es identificar la fórmula y reemplazar cada uno de sus componentes hasta despejar el valor de x. En el tercer paso es reemplazar este valor de x en lo que nos solicita el ejercicio. En este caso es el número de electrones. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. En este caso nos indica que son isoelectrónicos. Quiere decir que los electrones de J es igual a los electrones de W. Recordar, electrones es igual a protones más menos la carga. Del primer paso extraemos el número de protones de W. Finalmente, en el siguiente paso, aplicando A es igual a P más N, podemos despejar el número de neutrones de W, que es lo que nos pide al final. Muy bien, en este ejercicio ya tenemos que realizar una lectura detenida de todo el texto. En un primer caso nos dice que tenemos isoelectrónicos, es decir, los electrones tanto de A como de C son iguales. Luego nos dice que el catión trivalente, que básicamente es C, es isóbaro con el cloro. Por lo tanto, si son isóbaros, tienen el mismo número de masa. Entonces, el carbono, en este caso, obtiene el número 35, que es el número de masa. Luego nos dice que este elemento es isótono con el fósforo. Si es isótono, adopta el mismo número de neutrones. Finalmente, nos pide que determinemos el número de protones del primer catión, es decir, del catión trivalente. Usamos A es igual a P más N y de esa forma obtenemos el número de protones. Muy bien, ahora sí, vamos con los ejercicios propuestos. Acá tenemos un ejercicio bastante interesante donde debemos determinar el número de electrones de un anión de carga 7, ¿cierto? Ojo, hay que leer detenidamente el texto para que luego podamos desarrollarlo. En el segundo caso, ya nos está refiriendo acerca de los elementos isoelectrónicos. Recordar que los elementos isoelectrónicos tienen el mismo número de electrones. Por lo tanto, los electrones de G deben de ser idénticos a los electrones de M. Recordar, electrones es igual a los protones más menos la carga, tal cual lo apreciamos en el siguiente ejercicio. Bien, en este caso nos dice que los elementos B y C son isóbaros, quiere decir que tienen el mismo número de masa, ¿cierto? Entonces, el número de masa de B es igual al número de masa de C. Eso es muy, pero que muy importante, como veremos a continuación. Finalmente, el ejercicio número 4 nos indica que son isótonos, quiere decir que tienen el mismo número de neutrones. Entonces, los neutrones de H son iguales a los neutrones de X. Recordar la fórmula general, A es igual a Z más N. Por lo tanto, el número de neutrones es igual a menos Z. Ojo. Muy bien, gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.